Hola, soy Prof. Javier H. y estamos de vuelta. Han pasado un montón de cosas que ahorita no voy a platicar. Ya después habrá su momento, a lo mejor hago un en vivo o vemos de qué manera podemos platicar para contarles qué es lo que me ha estado pasando, que han sido bastantes cositas. Ya saben que uno siempre tiene, más bien yo siempre traigo en mi cajoncito un montón de cosas que han pasado. ¿Y por qué estoy el día de hoy? Bueno, tenemos tenemos el taller intensivo de formación continua para docentes, me parece que se llama. Intensivo de formación continua para docentes. Así es que aquí lo estoy viendo el documento. Y dentro de este documento nos vienen 3 apartados. El primero tiene que ver con la evaluación formativa. El segundo tiene que ver con la postura crítica en cuestión de inclusión, interculturalidad crítica. Y la última, la preparación para el inicio del ciclo escolar 2024-2025. Te cuento a grandes rasgos lo que es cada uno. Y en este video vamos a estar revisando la evaluación formativa. Es un reto pedagógico didáctico en el trabajo docente de Ángel Díaz Barriga. Además de este texto voy a ponerle un poquito más de otros textos que he revisado en cuestión de evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Entonces, comenzamos. Bueno, mira, para contextualizarte un poquito, ¿qué es la evaluación o cómo se percibe la evaluación en la nueva escuela mexicana? Esto, aunque no seas de México, te sirve porque el proceso de evaluación es muy similar. Lo que te voy a contar ahorita viene o lo puedes encontrar de la página 58 en adelante de la fase 5 del libro, más bien un libro sin recetas, ¿sí? Y aquí nos habla en ese capítulo que la evaluación y la calificación son 2 cosas diferentes. Y aunque en este texto de Díaz Barriga no lo menciona, creo que es importante que lo veamos y que lo revisemos porque es diferente. Casi siempre cuando nos dicen evalúa, estamos pensando en calificación. Incluso padres, alumnos, etcétera, siempre piensan en calificación y normalmente en un examen. Afortunadamente en los últimos años se ha ido dando que la evaluación ya no nada más es el examen, sino todo el proceso. En este caso, tenemos que hacer esta diferenciación entre evaluación y calificación. ¿Por qué? Porque la calificación simplemente es el número que nos arroja después de un proceso evaluativo, pero con una lógica de evaluación no formativa, sumativa, con una lógica de tenemos que entregar esto, esto, esto y esto, y esto nos va a dar esta calificación que normalmente es como evaluamos todos los docentes. Es decir, tienes que entregar este trabajo, este trabajo, este trabajo y este trabajo y se suma con la calificación que sacaste del examen más la participación más X cosa. Eso, independientemente de la configuración que tengas o cómo llegas a esta calificación, pues tiene esta lógica de entregables. Y la evaluación formativa va un poquito más allá de solo los entregables y de solo emitir un juicio, que es la calificación. En la evaluación formativa es todo el proceso que vamos llevando durante el ciclo escolar y te lo he dicho en otros videos, es algo que no se puede separar de la planeación. Mi evaluación o mi estrategia de evaluación va muy ligada a la planeación. De repente hasta se van mezclando. ¿Por qué? Porque mi proceso de evaluación formativa o mi evaluación formativa tiene que ver con la retroalimentación que le doy al estudiante a diario. Y no me van a dejar mentir, todos los docentes damos retroalimentación. A veces no somos tan conscientes de cómo lo hacemos y de qué estamos dando de retroalimentación. Por ejemplo, pasas con los alumnos y le dices, muy bien, vas haciendo bien tu trabajo. No, fíjate que te está haciendo falta aquí esto, esto, esto y esto. Esa es retroalimentación. También cuando los niños o los adolescentes van a tu lugar, a tu escritorio, o tú vas a su lugar y te llevan el ejercicio y lo revisas y ahí haces anotaciones, les dices que está mal, que pueden corregir o que pueden mejorar. Eso es retroalimentación. Entonces, si te fijas, estoy echando aire porque hace mucho calor aquí. Si te fijas, la evaluación formativa tiende a una lógica más de mejorar el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces, cuando hablamos de evaluación formativa, es que vamos a obtener información
de los productos, de la participación del estudiante, de lo que estamos observando de acuerdo a la técnica que estemos utilizando para recoger la información. Y de esta manera, esa información nos va a servir para retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, decirle al niño en qué puede mejorar, cómo puede mejorar y qué estrategia, pero también nos sirve para retroalimentar el proceso mío o el propio. ¿Por qué? Porque entonces haré los ajustes pertinentes que necesite mi práctica para que mis alumnos aprendan, ¿sí? Bueno, esta introducción primero y luego ya nos vamos a la temática de Díaz Barriga, en donde Díaz Barriga nos dice que se van a abordar estas dimensiones o estos 3 apartados en el texto: significado y dimensiones de la evaluación formativa, la reflexión sobre el error y los procesos de retroalimentación y algunas propuestas para desarrollar la evaluación formativa. Y lo primero que te dice, que tiene que ver con el significado y dimensiones de la evaluación, pues tiene mucho que ver con esto que te digo, que la evaluación tiene que retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces hay 2 actores principales y esas son sus dimensiones que menciona Díaz Barriga. Uno, los estudiantes, y otro, por supuesto, los docentes. ¿Están mezclados? Sí. ¿Las actividades van muy de la mano unas y otras? Sí, porque al final de cuentas la misma evaluación nos sirve, pero para fines diferentes y momentos diferentes. Entonces, cuando le damos este peso a la evaluación formativa y le compartimos al alumno la meta a la que queremos llegar, que eso es algo importante en mi evaluación formativa y en cualquier clase, decirle a dónde lo queremos llevar. Recuerden, y se los he dicho en otros videos, cuando el alumno sabe a dónde quiere ir, entonces es consciente de lo que tiene que lograr y puede tomar decisiones más acertadas. A diferencia de cuando nada más empezamos la clase y ni siquiera les contamos qué vamos a aprender el día de hoy. Tiene que conocer la meta, el alumno. También tiene que conocer cómo se le va a evaluar desde el principio. Y muchos maestros van a decir, no, pero si sabe desde el principio, entonces lo va a hacer bien. Pues precisamente esa es la meta, maestro, que lo haga bien el estudiante. No estamos para torturar alumnos, no estamos para que los alumnos adivinen qué creemos que quieren que aprendan. No, estamos para ayudarlos en su proceso de aprendizaje. Entonces, sí, decirles desde el principio cómo se va a evaluar, lo que se espera de ellos y a dónde los queremos llevar, ayuda mucho a este proceso. ¿Por qué? Porque entonces el alumno es consciente de lo que se espera de él y puede tomar decisiones, que esta es una parte importante según Díaz Barriga. Los alumnos toman se me fue ahorita el nombre, pero toman su autonomía, bueno, pues vamos diciendo en otras palabras, se hacen conscientes de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y toman conciencia, era la palabra, toman conciencia de este proceso y entonces los empezamos a dotar de esta posibilidad de que ellos hagan ajustes a su propio proceso o incluso que propongan. ¿Esto en qué marco? Pues en un marco de confianza, en un aspecto donde el alumno sí nos puede decir, maestro, creo que me equivoqué aquí, 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 y le preguntamos, ¿por qué crees tú eso? Y entonces él se siente en la confianza de podernos decir. ¿Para qué? Para poderlo apoyar en su proceso. Si no tenemos esta confianza con los estudiantes o no hemos creado esta confianza, entonces va a ser muy difícil. Y por eso te digo que van muy de la mano docentes y alumnos. Porque por un lado el alumno se compromete, por un lado el alumno tiene la confianza, por un lado el alumno se hace autónomo y se hace autorresponsable de su propio proceso de aprendizaje. Pero por otro lado, y aquí viene la parte del docente, el docente tiene que compartir metas. El docente tiene que elaborar sus estrategias de evaluación. Escucha bien, no solo son los instrumentos, no es nada más decir rúbrica, lista de cotejo, preguntas sobre el procedimiento, esquemas, organizadores gráficos. No nada más es decir eso, sino saber toda la estrategia de evaluación. Y la estrategia de evaluación, ¿en dónde se ve? También en mi plan de clase. Te digo, van así de la mano. Después te hago un video explicándote cómo sería una estrategia de evaluación armada para todo un plan de clase, para todo un proyecto o cualquier tipo de clase. Entonces, el alumno toma esta autoconciencia, toma este
esta autodeterminación, se hace consciente de su propio proceso, se hace partícipe de su propio proceso, pero el maestro también tiene que diseñar estas estrategias, le tiene que dar instrumentos para que lo logre. No nada más es decirle reflexiona, no nada más es decirle analiza tu proceso, hay que darle los instrumentos que le van a ayudar a analizar este proceso. Y entonces el docente también tiene que diseñar las estrategias, también las tiene que implementar, pero también tiene que hacer esos ajustes que el alumno le está diciendo o que el alumno está expresando. Y ojo, aquí hay que poner atención porque luego van a decir algunos maestros, no, pero si entonces el alumno va a mandar. No, maestra, no, maestro, el alumno no manda. El alumno dice sus necesidades porque el alumno sabe mejor que tú y que yo qué necesita y por qué no está aprendiendo, porque ellos pues son ellos mismos, entonces ellos saben qué está pasando en su cabeza y te dice sus necesidades. Al nivel del niño, por supuesto, dependiendo de qué tanto le preguntas, dependiendo de tus instrumentos, te va a decir todas esas necesidades. Pero entonces es la labor del docente hacer estos ajustes. Decir, bueno, para estas necesidades se necesita esto. Acuérdate que nosotros somos los profesionales de la educación y entonces somos los que estamos capacitados y somos capaces de darles estas herramientas al estudiante para que siga aprendiendo, o hacer estos ajustes a mi planeación para que siga aprendiendo, o hacer recomendaciones a los padres y madres de los estudiantes para que mejoren su proceso de aprendizaje. Antes de que sigamos en el video, recuerda suscribirte al canal y compartir este video porque le puede ayudar a más docentes como a ti te está ayudando. Y recuerda que voy a estar haciendo varios videos de evaluación formativa, de instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera, que te pueden ayudar bastante. El siguiente apartado que nos dice Díaz Barriga es la reflexión sobre el error y los procesos de retroalimentación. Y aquí es importante mencionar que muchos docentes queremos que los alumnos no se equivoquen, queremos que los alumnos sean perfectos. Y entonces Díaz Barriga nos dice, no, maestro, el error es una parte fundamental del aprendizaje. El error nos permite reestructurar lo que estamos haciendo. El error nos da cuenta de que en dónde necesita el alumno ese ajuste, en dónde necesita ese apoyo el alumno. Cuando hay alumnos que no se equivocan en nada, ya sea porque lo hicieron bien, ya sea porque lo copiaron, ya sea porque alguien le ayudó, entonces no nos da tanta chance de poder seguir aprendiendo. Y cuando un alumno se equivoca, y ojo, no es que se tengan que equivocar o hacerlos equivocar a propósito, sino que a partir del error podemos empezar a preguntar, oye, ¿cómo lo hiciste? Por ejemplo, problema matemático. El alumno se equivoca y en lugar de una suma, hace una resta. Y entonces le podemos empezar a preguntar, oye, ¿por qué creíste que era esa la operación que necesitabas? ¿En dónde te dice que es una resta? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y si te dio el resultado? No. ¿Por qué crees? Y entonces estas reflexiones nos permite ir llevando al estudiante a que él mismo autoanalice su error, pero que también pueda surgir una propuesta. No sé si te ha pasado. Te voy a contar alguna historia que por ahí me han contado. Creo que a nadie nos ha pasado. En donde tenemos una novia, un novio, y entonces los demás nos dicen, no, fíjate que yo veo que ahí no es. No, fíjate que... Y nosotros seguimos y seguimos y seguimos. Hasta que nos tropezamos, hasta que ya nos damos cuenta que ahí no era por bla, 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 bla. Es cuando aprendemos y podemos hacer un cambio. Y por ahí hay un dicho que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces no lo podemos reducir a lo mismo, pero tendría más o menos la misma lógica. Cuando el alumno se equivoca, cuando el alumno tiene su error, entonces podemos saber en dónde le está fallando y podemos darles ayuda. Entonces ahí la importancia del error y la retroalimentación que se da después de este error. Muy bien. Y ahí te va lo último. A lo último nos dice Díaz Barrigas algunas propuestas para desarrollar la evaluación formativa. Y entonces viene una lista de un montón de frases, que esas sí me gustaría que las leyeras directamente del documento. Es la página 7 y 8. 6, 7 y 8. Hay más o menos porque hay pedacitos en cada una. Y nos pone frases como estas. Lo que más me gustó en esta semana fue, y dar razones. Los temas que se me dificultaron son,
Si me pidieran hablar sobre lo que me faltó realizar, diría, me quedé pensando en, y luego nos dice, esto puede ser de manera individual, de manera en equipo, de manera colectiva, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que es importante estas reflexiones? Porque entonces nos ubican o ubican al estudiante precisamente en lo que le está faltando, en lo que hizo bien y en lo que puede hacer para mejorarlo. Y entonces estas reflexiones nos llevan a que el alumno se vaya comprometiendo. Y ojo, aquí también hay que aclarar, no es magia. La primera vez que lo vas a hacer, a lo mejor hasta los alumnos se van a sacar de onda así como de, ¿y esta? ¿O y este? ¿Qué le picó? ¿Por qué nos está preguntando eso? ¿O qué está pasando? ¿Por qué? Porque no es tan común que se pregunte. Pero vas a ver todo lo que puedes lograr. Te cuento una experiencia. Tengo alumnos yo de una carrera, doy clases en licenciatura, bueno, en ingeniería, porque luego se me enojan cuando les dicen licenciados. Y es de inglés mi clase. Entonces, a veces en el proceso de aprender inglés es muy difícil identificar el avance. ¿Por qué? Porque no vas viendo ese avance. En el día a día vas aprendiendo y vas haciéndolo más parte de ti, pero no ves ese avance. Entonces, de repente hago esta pausa con mis alumnos y después de un examen, después de una entrevista, sobre todo, les pregunto, ¿cómo te sientes? Y ya me empiezan a explicar, ¿qué crees que se te dificultó más? Y ya me dicen lo que se les dificultó. A veces, y te voy a decir, a veces los alumnos son más duros que uno. Y el alumno te empieza a decir, no, esto lo hice mal, y esto lo hice mal, esto lo hice mal, y esto lo hice mal, y esto también. Y luego yo les pregunto, fíjate, oye, y si recordamos el primer día de clases, el primerito día que nos vimos, que nos conocimos, y esas primeras semanas, ¿recuerdas cómo hablabas, cómo participabas, cómo te sentías ante el idioma? Y la mayoría te dicen, sí. Compara cómo te sentías en ese momento y cómo estás ahorita. Y ahí es cuando los alumnos, a través de esta reflexión, se dan cuenta de todo lo que han aprendido. Se dan cuenta de todas las habilidades que han desarrollado. Y adivina qué pasa. Los alumnos se vuelven más comprometidos porque entonces se dan cuenta de que todo su esfuerzo está valiendo la pena, que el maestro les reconoce su esfuerzo. Y entonces estas reflexiones que aparecen a veces insignificantes porque no les damos valor, son muy útiles porque entonces nos permiten seguir con la dinámica de la clase. Los alumnos se comprometen más. Yo puedo hacer otras actividades más retadoras. Esas actividades retadoras apoyan al desarrollo de los aprendizajes de los alumnos y este desarrollo de los aprendizajes pues va siendo un círculo virtuoso, ¿verdad? Y entonces esto es importante, ¿por qué? Porque no nada más estamos hablando de conocimientos que vamos metiendo aquí como en esas teorías anteriores, sino que ya estamos tomando en consideración al alumno como parte vital y importante de este proceso de enseñanza-aprendizaje y lo ponemos ahora hacia el centro. Que él decida, que él observe, que él reflexione y adivina también que se nos baja el trabajo a los docentes porque entonces tenemos alumnos que se automotivan, alumnos que autoaprenden y alumnos que se autorregulan. Y entonces empieza a mejorar todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, de nuevo, y lo repito 1000 veces, no es magia. Es un proceso en el que vamos a aprender nosotros como docentes a evaluar de manera formativa, pero también los alumnos van a estar aprendiendo y poco a poco se van a ir volviendo más independientes. Y yo sé que me van a preguntar, ¿pero con niños de primero se puede? También se puede. ¿Con niños de preescolar? También se puede. ¿Con niños de secundaria y adolescentes de secundaria? Claro que se puede. En los próximos días, en estas vacaciones, voy a hacer algunos videos referentes a evaluación formativa. Creo que es un tema donde andamos muchos ahí cojeando y entonces es necesario que lo aprendamos. Y entonces, ya, para terminar, ¿qué nos dice Díaz Barriga al final? Nos dice que este proceso de evaluación formativa es un proceso inacabado. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, durante todo el ciclo escolar, durante todo, puedes estar dando retroalimentación. Puedes siempre mejorar algo. Somos inacabados y entonces siempre tenemos esta oportunidad de hacer mejor las cosas, ¿sí? Es importante también mencionar que la evaluación formativa tiene que tener la misma lógica que nuestro trabajo. En este caso, si estamos bajo la nueva escuela mexicana, entonces estamos trabajando con una enseñanza situada. ¿Por qué? Porque partimos de contextos, partimos de problemáticas reales, partimos de la vida del estudiante.
Por lo tanto, mi evaluación tiene que ir relacionada ahí, a la vida del estudiante, al tema que estoy revisando y a la manera en la que lo estamos revisando. Por lo tanto, también valdría la pena empezar a cambiar de instrumentos de evaluación nada más de examen y a la mejor cuaderno del estudiante a ir explorando un poco más. De nuevo te repito, voy a hacer algunos videos relacionados con el tema de evaluación formativa que te pueden servir. Entonces, mantente atento, suscríbete a mi canal, por supuesto, no sé en dónde esté, llevo más de un año sin grabar videos, no sé en dónde esté la campanita, no sé dónde esté lo de suscripción, pero tú búscalo y suscríbete, porque va a haber mucha información que te va a servir y va a ser útil. Soy Prof. Javier H., recuerda suscribirte y el conocimiento es poder cuando lo usamos para ayudar a los demás. Hasta luego.